Hola, tercer y último día de este reto de costura fácil. Bienvenidas a todas y hoy tenemos un proyecto realmente útil y ya veréis que es de lo más sencillo. Vamos a hacer un cuello. Este lo hice hace unos años para mis hijos. En aquel momento reaproveché un buff, un cuello de estos finitos de carreras y tal que tenía mi marido sin usar. Tenía este dibujo doble, como en espejo. Lo corté por la mitad porque era muy largo y saqué un cuello para cada uno de mis hijos. La parte de dentro de este es de un forro polar verde que me estaba ya muy justo y lo había retirado. Y la del otro es del mismo tipo de suéter, pero en color fucsia. Así que ya veis que con cualquier cosa que haya por casa, una tela de punto, tiene que ser algo elástico porque va a pasar por la cabeza y vamos a tener que estirar. Si la tela que tenéis disponible no es elástica, habrá que contarlo cuando tomemos las medidas, ¿de acuerdo? Ahora lo comentaremos. En esta ocasión yo voy a utilizar una tela de camiseta que tengo por casa. La utilicé hace poco en un proyecto que os enseñé en redes para hacer unos puños y una cintura nueva a un pantalón. Y es una tela que me gusta mucho. Y dentro, pues lo que tenía yo ahora mismo por casa era este muletón de algodón, que es una tela un poco peludita y también algo elástica. Es peludita por un lado y por el otro no. Y tiene algo de elasticidad, así que me sirve para la parte de dentro. Pero ya os digo que si tenéis algo de polar, de borreguito o algo por el estilo, os sirve muy bien. O si no, tela de sudadera. Hay sudaderas que por dentro son como afelpadas. Pues puedes dejar la parte afelpada vista o al revés, va a abrigar las sensaciones distintas según os guste más o menos. Yo os animo hoy a hacerlo para vosotras, porque siempre que cosemos alguna prenda lo hacemos para otras personas normalmente y nosotras nos dejamos las últimas. Así que si podéis elegir unas telas que os gusten y hacerlo con vuestras medidas, mucho mejor. ¿Qué medidas son esas? Pues en este caso, para un cuello de adulto vamos a hacer 25 centímetros de alto. Con 25 ya se queda arrugadito y ya abriga muy bien. Más, igual es demasiado voluminoso. Si de todas formas os gusta más alto y que haga más bulto, pues lo tenéis en cuenta. Y para el ancho nos vamos a medir la parte más ancha de la cabeza. Con una cinta métrica vamos a medir el perímetro. Hemos dicho que hay que medir el perímetro de la cabeza para sacar el largo de nuestras piezas. La parte más abultada de mi cabeza mide 55 centímetros. Como este tejido es elástico, no vamos a darle márgenes de costura, porque al pasar por nuestra cabeza se estirará un poco más. Entonces estos 2 centímetros que nos vamos a comer en los márgenes de costura no los vamos a tener en cuenta para telas elásticas que tienen que ir justas, porque va a ir justa por la cabeza, pero nuestro cuello es más estrecho, con lo cual tendremos suficiente con la medida exacta que saquemos con nuestra cinta métrica. De alto hemos dicho 25 centímetros. He colocado las telas una encima de la otra para cortar las dos de una vez. Las he sujetado con alfileres. Y antes de decidir en qué dirección lo posicionamos, tenemos que estirar la tela y colocarlo del lado que más estire. ¿De acuerdo? En esta se ve bastante más claro que este lado es mucho más elástico. El largo en la dirección más elástica. He puesto la tela de arriba la más clara porque me resultaba mucho más fácil para marcar. Con mi bolígrafo azul es casi imposible ver la línea en esta tela. Así que vamos a facilitarnos la vida siempre. Ahora simplemente vamos a hacer las costuras a lo largo, dejando un espacio en medio para luego voltear la pieza. Después haremos coincidir los laterales, haremos otra costura y por último voltearemos y cerraremos. Ya veis que es una costura muy muy sencilla. Una vez en la máquina vamos a empezar por cambiar nuestra aguja por una apta para coser punto.
En la caja pone stretch o jersey normalmente. Estas agujas se diferencian de las que usamos habitualmente en que la punta no es tan afilada, es más redondeada. De hecho, se llaman también de punta de bola. Soltamos esta palomilla. A veces hace falta ayudarse de una herramienta que suele venir con la máquina y que encaja aquí para hacer palanca. Y la colocamos con la parte plana de la aguja hacia detrás. Podemos ir moviendo, apartamos el hilo para tener la altura que nos sea cómoda en cada momento. Para ir metiendo, apretando y lo que necesitemos, ¿vale? Cuando ya está bien sujeta, esta la voy a clavar donde los alfileres para guardarla después. Y nada, acabamos de enhebrar nuestra aguja. Elegid el color del hilo en función de las telas que vayáis a utilizar. Yo, como mi tela interior es blanca, he cogido hilo blanco, pero se podría haber cogido también azul por el color de la tela exterior. Decididlo en función de vuestras necesidades. He sujetado bien con alfileres el borde de las telas, he puesto derecho con derecho, la parte peludita contra la parte estampada. La tela de punto tiene muy mala fama a la hora de coserla porque, bueno, pues como es elástica, si estiramos sin darnos cuenta podemos descuadrarla. Por eso es importante tenerla bien sujeta y además como los bordes tienden a rizarse, así no tenemos que parar tanto a colocarla durante la costura. Uno de los laterales lo vamos a coser entero y en el otro, como hemos dicho, dejaremos un hueco en medio para poder voltear al final. Esta costura, si os veis sueltas después de haber hecho las anteriores, la vamos a hacer solo con 1 centímetro de margen. Buscamos la rayita de 1 centímetro, que es la primera que encontramos después de los dientes de arrastre. Y vamos a ello. Como es una tela de punto, no se deshilacha y además todas las costuras nos van a quedar hacia adentro, con lo cual no tendremos que hacer ninguna costura de remate después de esta. Vamos colocando los bordes que coincidan bien, que no hagan barreritas. Y si en algún momento estiramos, nos aseguramos de estirar igual de las dos capas. Podemos aprovechar las marcas de los alfileres para saber qué trozo nos saltamos y dejamos sin coser para después girar la tela. Tenemos aquí nuestro hueco. Por donde después voltearemos, pero eso será después. Ahora vamos a voltear en horizontal. Cogemos este extremo y lo llevamos hacia acá, haciéndolo coincidir
derecho con derecho con el otro extremo del mismo tejido. Las costuras laterales nos van a servir de guía para saber si vamos bien o nos estamos desviando. Ponemos aquí unas fijaciones con los alfileres, estiramos un poquito la tela y ponemos otra en el centro. Y lo mismo con el centro de la tela estampada. Retiramos esta pieza y procedemos a coser a 1 centímetro de nuevo. Para el último paso, cuando ya tenemos esta zona cerrada, tenemos que buscar el hueco que hemos dejado sin coser. Lo tenemos aquí y poco a poco ir dando la vuelta. Sacamos la zona de las costuras hacia afuera y ahora tenemos dos opciones para acabar de rematar el trabajo, porque tenemos un agujerito por donde acabamos de pegar la vuelta que no está cosido. ¿Veis? Está aquí. Tenemos dos opciones a la hora de cerrar este hueco que nos ha quedado, por el que hemos dado la vuelta al cuello. Una es hacer una costura para fijar estas dos partes en esta posición y evitar que se nos vaya asomando una u otra, para que queden siempre en el lugar que queremos. Podemos hacer una costura pues a medio centímetro aproximadamente o a la distancia que más nos guste. Como este proceso está bastante claro, la otra opción es sujetar bien esta abertura que tenemos con alfileres y hacer una puntada escondida para cerrar ese agujero. Si no nos gusta cómo queda estéticamente el pespunte, pues podemos optar por esta. ¿De acuerdo? Cogemos puntada en un lado y en el otro y vamos alternando y estirando del hilo para esconderlo. Cuando llegamos al final, haremos un par de puntadas en el mismo lugar para darle consistencia al final de la costura y que no se nos vaya a abrir. Y con esto ya lo tendríamos. Este es nuestro cuello. Si lo que nos gusta es que la parte peludita asome por ambos lados, simplemente cortaremos esta pieza con 2 centímetros más de ancho que la otra. Y ya lo tenemos. Fácil, sencillo y muy calentito para el invierno.